Había soñado con este día desde que era una niña pequeña, caminar hacia el altar con un hermoso vestido blanco, sintiéndome radiante y amada. Mi abuela Sofía me contaba historias de bodas en nuestro pueblo de Córdoba, con sus patios llenos de flores de azahar y el aroma a jazmín flotando en el aire. Pero mientras estaba frente al espejo agrietado en la casa familiar de mi prometido Miguel, sosteniendo el viejo y amarillento vestido de novia de su madre, mi corazón se hundió. La tela estaba manchada, rasgada en el dobladillo y olía ligeramente a humedad. Los encajes que alguna vez fueron delicados ahora parecían frágiles telarañas a punto de deshacerse. Lo coloqué con cuidado sobre la cama de madera oscura que chirriaba con cada movimiento, volviéndome hacia Miguel. «No puedo usar esto», susurré, con la voz temblorosa. El vestido que había elegido con mi madre hacía apenas 2 semanas esperaba en mi casa, envuelto en papel de seda. Un sencillo diseño que me había costado 3 meses de sueldo en la biblioteca municipal donde trabajaba. Los ojos de Miguel se oscurecieron instantáneamente como el cielo antes de una tormenta andaluza. Su mandíbula se tensó, y dio un paso hacia mí. La habitación, ya de por sí pequeña con sus paredes desconchadas y sus muebles antiguos, pareció encogerse aún más. «¿Cómo te atreves?» siseó. «Mi madre llevó este vestido el día de su boda. Deberías sentirte honrada». Su voz tenía ese tono que había empezado a reconocer en los últimos meses, el que precedía a días enteros de silencio y miradas acusadoras. Doña Carmen, su madre, se había mantenido en el umbral de la puerta, observándonos. Era una mujer que había convertido el luto en su segunda piel desde que enviudó hace 15 años. Sus labios se curvaron en una sonrisa afilada mientras se acercaba, el sonido de sus zapatos contra las baldosas resonando como pequeñas sentencias. «Este vestido ha pasado por generaciones en nuestra familia», intervino, acariciando la tela como si fuera un tesoro invaluable. «Mi madre lo usó, yo lo usé, y ahora tú lo usarás. Así son las cosas en esta casa». Intenté razonar con ellos, explicándoles cómo ya había elegido mi vestido, cómo significaba algo para mí, cómo mi madre había llorado al verme con el puesto. «Mi familia también tiene tradiciones», dije, intentando que mi voz sonara firme. «Y en mi familia, cada novia elige su propio vestido». El rostro de Miguel se retorció de furia. Vi en sus ojos algo que había estado negándome a mí misma durante meses, ese brillo peligroso que aparecía cuando las cosas no salían exactamente como él quería. Lo había visto cuando regresaba demasiado tarde de visitar a mi hermana en Sevilla, cuando hablaba con algún compañero de trabajo, o cuando simplemente expresaba una opinión diferente durante la cena. «Tu familia», escupió la palabra como si fuera un insulto. «Tu familia no tiene el linaje que nosotros tenemos. Tu padre es un simple albañil y tu madre una costurera. No tienen derecho a imponer nada». Cada palabra fue como una bofetada. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Retrocedí, buscando la puerta con la mirada. La sonrisa de doña Carmen se ensanchó, sus brazos cruzados, sus ojos brillando con malicia mientras se apoyaba en la cómoda donde guardaba sus reliquias familiares. «Miguel, por favor», intenté una última vez. «Podemos encontrar una solución que respete ambas tradiciones». Pero él ya no escuchaba. Se acercó más, invadiendo mi espacio como tantas veces antes, pero esta vez con una intensidad que me heló la sangre. «Usarás este vestido, Lucía. Y dejarás de contradecirme frente a mi madre en mi propia casa». A medida que retrocedía, mi corazón latía con fuerza. Sentí las paredes cerrándose, el peso de sus expectativas, su dominación. Nunca imaginé que el amor podría convertirse en esto, en esta jaula dorada donde mis deseos se volvían insignificantes frente a la tradición familiar. Y cuando Miguel levantó el puño, me di cuenta demasiado tarde de que había cometido un error al pensar que me escucharía, que me vería como un igual, que respetaría mis decisiones como yo había respetado las suyas tantas veces. El tiempo pareció detenerse mientras observaba esa mano, la misma que alguna vez había sostenido la mía con ternura bajo el naranjo de la plaza, transformarse en un arma contra mí, _content emoticono cara molesta _invoke, el puñetazo llegó de la nada, un destello de movimiento, una explosión aguda de dolor, y luego el frío suelo apresurándose a recibirme. Mi cabeza golpeó la esquina del tocador de madera, y una ola de oscuridad me envolvió. Mientras me hundía en la inconsciencia,
Escuché la risa cruel de doña Carmen resonando en mis oídos como el eco en las cuevas de Nerja que visitamos durante nuestro noviazgo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pudo ser 1 minuto o 1 hora. Cuando volví en mí, mi visión era borrosa, y mi boca sabía a sangre y a miedo. Mi mejilla derecha palpitaba donde su puño había aterrizado, y me costaba enfocar la mirada. Intenté incorporarme, sintiendo que todo a mi alrededor giraba como en las ferias de mi pueblo cuando era niña y montaba en los caballitos hasta marearme. A través de la bruma, vi a Miguel caminando de un lado a otro, murmurando para sí mismo, sus manos cerradas en puños como si estuviera preparándose para golpear de nuevo. La luz que entraba por la ventana mostraba el polvo flotando en el aire, congelado en el tiempo como nosotros. Doña Carmen permanecía cerca de la puerta, con una sonrisa triunfante, como si hubiera orquestado este momento desde el principio, desde que Miguel me presentó en aquella verbena de San Juan hace 3 años. «Mira lo que me has obligado a hacer», dijo Miguel, su voz ronca pero ya sin furia. Ahora sonaba casi lamentable, como si yo fuera la culpable de su arrebato. «Tú me provocas, Lucía. Siempre cuestionando, siempre desafiando». Doña Carmen se acercó, sus pasos lentos y deliberados sobre las baldosas gastadas. Se inclinó hacia mí, su perfume de jazmín mezclándose con el olor metálico de mi propia sangre. «Esto es lo que pasa cuando no sabes cuál es tu lugar», susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oírla. «Mi Miguel necesita una mujer que sepa respetar nuestras costumbres». Mientras el dolor pulsaba a través de mi cuerpo, algo dentro de mí se quebró. Como la grieta en una presa que finalmente cede bajo la presión del agua. Había tolerado demasiado, sacrificado demasiado, todo en nombre del amor. Las pequeñas concesiones que habían comenzado como gestos de compromiso, dejar mi trabajo los sábados para acompañarlo a ver a su madre, cancelar salidas con mis amigas cuando él lo consideraba innecesario, vestirme como a él le gustaba para evitar sus miradas de desaprobación. Y ahora esto. Un golpe físico que simplemente materializaba todos los pequeños golpes emocionales que había estado recibiendo durante meses. Sentí una extraña calma apoderarse de mí, una claridad fría que nunca antes había experimentado. En ese momento, mientras la sangre goteaba de mi labio partido sobre el suelo de terracota, recordé las palabras de mi abuela Sofía: «Hay momentos en la vida en que una mujer debe decidir si se doblega o se yergue, si se quiebra o se fortalece». Lentamente me empujé hacia arriba, apoyándome contra el tocador. Mis dedos rozaron algo frío, las tijeras antiguas que doña Carmen usaba para cortar hilos sueltos del vestido de novia. Las tomé sin pensar, no como un arma, sino como un ancla a la realidad. El metal frío contra mi palma me recordaba que esto estaba sucediendo realmente, que no era una pesadilla de la que despertaría. Me puse de pie con dificultad, quitándome el polvo y la sangre del vestido azul que llevaba puesto, el que Miguel había elogiado esa mañana antes de que todo cambiara. Cuando me vieron de pie, con los ojos ardiendo y las tijeras en la mano, se quedaron congelados. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, no el desprecio o la superioridad a los que me había acostumbrado. «Esto se acabó», dije, mi voz baja pero firme. Las tijeras captaron un rayo de sol, enviando destellos por la habitación como pequeñas señales de advertencia. Miguel dio un paso hacia mí, su expresión cambiando de sorpresa a furia de nuevo. «¿Qué crees que estás haciendo? Deja eso. No te acerques», le advertí, sintiendo como mi corazón se aceleraba, pero manteniendo mi voz tan fría como el acero en mi mano. «No volverás a tocarme». Doña Carmen se rió, pero su risa sonaba hueca ahora. «¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarlo? ¿A quién van a creer? ¿A la bibliotecaria del pueblo o al hijo del juez?» Tenía razón, por supuesto. En nuestro pequeño pueblo, la familia de Miguel tenía influencias. Su padre había sido juez antes de fallecer, y su tío era el alcalde. Yo era simplemente la hija de un albañil y una costurera, como él había señalado tan cruelmente. Pero mientras los miraba, algo en mí cambió fundamentalmente. Ya no me importaba quién creyera qué. Solo sabía que tenía que salir de allí, que tenía que salvarme a mí misma porque nadie más lo haría. «Si vuelves a acercarte a mí», dije, mirando directamente a Miguel, «te arrepentirás». Él se burló, recuperando su confianza. «¿Me estás amenazando? ¿Tú a mí?»
Mantuve mi mirada fija en la suya mientras me acercaba lentamente a la puerta, las tijeras aún en mi mano. No es una amenaza, Miguel. Es una promesa. Con cada paso que daba, sentía que recuperaba algo de mí misma, algo que había ido perdiendo poco a poco durante los 3 años que llevábamos juntos. Un pedazo de dignidad aquí, un fragmento de independencia allá, hasta que casi no quedaba nada de la Lucía que había sido. No saldrás por esa puerta, dijo doña Carmen, su voz tan cortante como el filo de mis tijeras. Si lo haces, olvídate de la boda, olvídate de esta familia. Me detuve junto a ella, tan cerca que podía oler su perfume anticuado y ver las arrugas de amargura alrededor de su boca. Eso, dije con una sonrisa que sabía debía verse terrible en mi rostro ensangrentado, es exactamente lo que pretendo hacer. /Content. Ni Miguel ni su madre sabían quién era yo realmente, lo que había mantenido enterrado en lo más profundo durante años. No era solo una bibliotecaria tranquila de un pueblo de Andalucía. Venía de una larga línea de mujeres con un poder que ellos temían, un don transmitido en susurros a través de generaciones. Mi abuela Sofía me lo había contado cuando cumplí 13 años, la edad en que todas las mujeres de nuestra familia recibían la revelación, como ella lo llamaba. Me llevó a la parte trasera de su casa en las afueras del pueblo, donde un pequeño huerto de hierbas crecía protegido por altos muros de piedra. Allí, bajo la luz de la luna llena, me contó la historia de nuestras antepasadas. Somos descendientes de las mujeres que fueron perseguidas por la Inquisición, me había dicho, sus ojos brillando en la oscuridad. Ellas sabían cosas que otros no entendían, veían cosas que otros no podían ver. Algunos las llamaban brujas, pero eran simplemente mujeres que se negaban a ser doblegadas. Esa noche, mi abuela me enseñó a sentir la energía de las plantas, a escuchar los susurros del viento, a percibir las intenciones en los ojos de los demás. Me mostró cómo nuestras emociones, cuando son intensas y puras, pueden afectar el mundo que nos rodea. Este don es una responsabilidad, me advirtió. Nunca lo uses desde el miedo o la venganza. El poder sin amor es destructivo, Lucía. Recuérdalo siempre. Yo había jurado nunca usarlo, nunca dejar que la rabia tomara el control. Durante años, había suprimido esa parte de mí, convenciéndome de que eran solo supersticiones de una mujer mayor. Incluso cuando mi abuela falleció hace 2 años, dejándome sus libros de hierbas y sus extraños amuletos, decidí guardarlos en el ático y vivir una vida normal. Pero ahora, mientras estaba de pie en esa habitación sofocante, con el sabor de mi propia sangre en la boca y el dolor punzante donde Miguel me había golpeado, sentí que algo se despertaba dentro de mí. La barrera que había construido para contener mi herencia comenzaba a desmoronarse. Mientras me dirigía hacia la puerta, con las tijeras aún en la mano, sentí que subía por mis venas, un calor que se enroscaba a través de mi cuerpo, una luz detrás de mis ojos. Era como si cada célula de mi ser vibrara con una energía que había estado dormida durante demasiado tiempo. Miguel intentó bloquear mi salida, su rostro contraído en una mueca de rabia. No te vas a ninguna parte, gruñó, extendiendo su brazo para agarrarme. Instintivamente, levanté una mano, y el aire vibró alrededor de mis dedos. No lo toqué, pero Miguel tropezó hacia atrás como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Su espalda golpeó contra la pared, haciendo que un pequeño crucifijo de plata cayera al suelo con un tintineo metálico. ¿Qué estás haciendo?, tartamudeó, su voz quebrándose. La arrogancia en su rostro se transformó en confusión y luego en un miedo primitivo que nunca antes había visto en él. Doña Carmen, que había estado bloqueando la puerta con su cuerpo menudo pero firme, dio un paso atrás. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un terror de ojos muy abiertos. Se aferró a su collar, una medalla de la Virgen del Carmen que nunca se quitaba, como si pudiera protegerla. Bruja, susurró, la palabra antigua y cargada de siglos de miedo y prejuicio. Siempre supe que había algo extraño en ti. La habitación comenzó a sentirse diferente. Los objetos parecían vibrar ligeramente, los frascos de perfume en el tocador, las fotografías en las paredes, el rosario colgado sobre la cama. Incluso el aire parecía más denso, cargado de una electricidad que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Recordé las viejas palabras que mi abuela me había enseñado, palabras que había jurado nunca pronunciar. Pero ahora se deslizaban de mis labios, suaves y seguras, llenando la habitación con un pulso de poder, que lo que está oculto se revele,
que lo que está dormido despierte. La casa respondió. Un crujido recorrió las paredes como si el edificio mismo se estirara después de un largo sueño. Las luces parpadearon, aunque no había tormenta afuera. Y el suelo bajo nosotros gimió, emitiendo un sonido sorprendentemente similar a un suspiro humano. Miguel se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, sus ojos fijos en mí como si estuviera viendo a un fantasma. Doña Carmen había retrocedido hasta la esquina de la habitación, sus manos aferrándose al marco de la ventana. La sangre que derramaste hoy no será olvidada, continué, mi voz sonando extrañamente amplificada en la habitación silenciosa. No era venganza lo que buscaba, sino justicia, reconocimiento, respeto. Fuera, el cielo comenzó a oscurecerse repentinamente, aunque apenas pasaba del mediodía. Una sombra se extendió sobre el patio, como si una nube hubiera cubierto el sol. A través de la ventana abierta, el viento entró con fuerza, haciendo que las cortinas de encaje bailaran violentamente. Trajo consigo el aroma de la tierra húmeda y de flores silvestres, el olor del campo después de la lluvia. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Los miré a ambos a los ojos y vi que la verdad comenzaba a sentarse, no tenían idea de con quién se habían metido. Me habían juzgado por mi apariencia, por mi origen humilde, por mi docilidad aparente. Nunca habían imaginado que pudiera ser más de lo que veían, que pudiera contener un poder que iba más allá de su comprensión. Soy la hija de mi madre y de mi abuela, respondí con sencillez. Y de todas las mujeres que vinieron antes que ellas. Mujeres que se negaron a ser silenciadas. Una fotografía en la pared, Miguel y su madre en alguna celebración familiar, se cayó de repente, el cristal rompiéndose en el suelo. Doña Carmen dejó escapar un pequeño grito, llevándose las manos a la boca. ¿Qué quieres?, preguntó ella, su voz ronca por el miedo. ¿Dinero? ¿Joyas? Negué con la cabeza, sintiendo una extraña compasión por esta mujer amargada que había criado a su hijo para creer que el mundo le pertenecía, que las mujeres eran posesiones que podía controlar y castigar a voluntad. Quiero irme, dije simplemente. Y quiero que ambos entiendan que lo que hicieron hoy tendrá consecuencias. Mientras hablaba, sentí que el poder dentro de mí comenzaba a estabilizarse, encontrando su propio ritmo. Ya no era un torrente salvaje, sino un río constante que fluía a través de mi ser. De alguna manera, supe que siempre había estado allí, esperando a que lo reconociera, a que lo aceptara como parte de mí. /Content. La casa misma comenzó a temblar, las ventanas sacudiéndose violentamente como si un terremoto invisible la estremeciera desde los cimientos. Las viejas lámparas de araña tintineaban, sus cristales chocando entre sí como campanillas de aviso. Doña Carmen gritó, aferrándose a la repisa de la chimenea mientras los marcos de fotos se estrellaban contra el suelo. Miguel cayó de rodillas, con las manos sobre la cabeza, suplicándome que parara. Pero no los estaba tocando. Era la casa respondiendo a mí, los espíritus dentro de estas paredes, las viejas fuerzas atadas a la sangre y la memoria, despertadas por mi furia. Por favor, Lucía, detente, rogó Miguel, su voz quebrada por el miedo. No sé qué está pasando, pero por favor. Me moví lentamente por la habitación, cada paso deliberado, observando cómo su arrogancia se desmoronaba en pánico. La casa crujía a mi alrededor como si me reconociera, como si hubiera estado esperando que alguien como yo entrara por sus puertas. Recordé entonces algo que mi abuela me había contado: las casas antiguas, como esta, absorben las emociones de quienes las habitan. Se impregnan de alegría y dolor, de amor y odio, hasta que las paredes mismas contienen memorias. ¿Cuántas mujeres han llorado en esta habitación antes que yo?, pregunté suavemente. ¿Cuántas han sido silenciadas, controladas, doblegadas? Como respondiendo a mi pregunta, un viento extraño recorrió el pasillo, haciendo que las puertas se abrieran y cerraran por sí solas. Desde algún lugar de la casa, escuché el sonido de una canción de cuna, apenas audible, como si alguien estuviera consolando a un niño lejano. Doña Carmen parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de desprecio, ahora mostraba líneas de miedo que nunca había visto. Esta casa perteneció a mi suegra antes que a mí, dijo con voz temblorosa. Y a su madre antes que a ella. Siempre ha sido difícil.
Hay habitaciones donde las luces no permanecen encendidas, rincones donde las flores se marchitan en horas. Y nunca te preguntaste por qué, dije. No era una pregunta. Mi marido decía que eran tonterías, supersticiones de las criadas, continuó ella, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación como si esperara ver algo manifestarse en las esquinas. Pero yo siempre supe que había algo que nos observaba, que nos juzgaba. Miguel se había arrastrado hasta la cama, aferrándose a uno de los postes como un niño asustado. Era casi imposible reconciliar a este hombre con el que me había golpeado minutos antes. Sus ojos, que habían brillado con furia, ahora estaban apagados por el miedo. No entiendo qué está pasando, dijo, su voz apenas un susurro. Lucía, por favor, lo siento. No debería haberte golpeado. Perdí el control. No volverá a suceder. Sus palabras, que en otro momento me habrían ablandado, ahora sonaban huecas. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas promesas de hombres como él? ¿Cuántas mujeres habían creído en ellas, solo para encontrarse otra vez contra el suelo, con nuevos moretones floreciendo en su piel? De repente, un cuadro que colgaba sobre la cama, un retrato sombrío de un hombre de mediana edad con bigote espeso que debía ser el padre de Miguel, se desprendió de la pared y cayó, el cristal estallando en fragmentos que brillaban como pequeñas estrellas sobre la colcha bordada. Doña Carmen dejó escapar un grito ahogado. «Es él», susurró. «Es Alfonso». Siempre odió que tocaran sus cosas. Miré el retrato caído, sintiendo una extraña conexión con el rostro severo que me devolvía la mirada desde el suelo. ¿Había sido él tan controlador como su hijo? ¿Había aterrorizado a su esposa de la misma manera que Miguel estaba empezando a aterrorizarme a mí? Las paredes continuaban temblando, pero ahora el movimiento parecía tener un propósito, como si la casa misma estuviera intentando comunicarse. Un crujido sonoro recorrió el techo, y pequeños fragmentos de yeso comenzaron a caer como nieve sucia sobre nosotros. «Tenemos que salir de aquí», dijo Miguel, poniéndose de pie con dificultad. «La casa va a derrumbarse». Pero yo sabía que no era así. La casa no iba a caer, estaba despertando, sacudiéndose años de silencio impuesto, de secretos guardados tras sus muros de piedra. Podía sentirlo con una claridad que me asustaba. Esta casa había sido testigo de generaciones de dominación, de hombres que controlaban a sus mujeres con mano de hierro, de mujeres que aprendían a callar, a obedecer, a desaparecer en el papel que se esperaba de ellas. «Este lugar está enfermo», dije, mi voz extrañamente calmada en medio del caos. «Está enfermo de secretos y de miedo». La araña sobre nuestras cabezas crujió ominosamente, y con un estruendo, se desprendió del techo, cayendo al suelo entre nosotros, enviando fragmentos de cristal volando como metralla. Miguel y su madre se echaron hacia atrás, arrastrándose, el rostro de ella pálido y húmedo de lágrimas. Me mantuve de pie, intacta, sintiendo la tormenta de energía a mi alrededor. «Ustedes me han subestimado», dije, mi voz clara a pesar del caos. «Me juzgaron por mi apariencia, por mi origen, por mi gentileza. Creyeron que podían controlarme, moldearme a su imagen. Pero hay cosas en mí que no pueden doblarse sin romperse». Mientras hablaba, las luces parpadeaban, encendiéndose y apagándose como si la electricidad misma respondiera a mis palabras. En los rincones oscuros de la habitación, por el rabillo del ojo, me pareció ver figuras, mujeres con vestidos de otras épocas, observándonos en silencio, sus rostros solemnes e intemporales. Miguel comenzó a llorar, un sonido que nunca le había escuchado hacer, ni siquiera cuando murió su perro el año pasado. Sus hombros se sacudían, y por un momento, pareció tan vulnerable, tan humano, que sentí un destello de compasión. «No te haré daño», le dije. «No he venido a destruirte, Miguel. Solo he venido a liberarme». Doña Carmen, que se había arrastrado hasta el rincón más alejado de la habitación, me miraba ahora con algo más que miedo. Era respeto, mezclado quizás con una pizca de reconocimiento. «Mi madre solía hablar de mujeres como tú», dijo en voz baja. «Las llamaba las tocadas por la luna. Decía que tenían un pie en este mundo y otro en otro lugar». «Todas las mujeres somos tocadas por la luna», respondí. «Solo que algunas lo recordamos mejor que otras».
/content mientras el caos giraba a nuestro alrededor, me di cuenta de que la venganza no era lo que yo quería. Podría destruirlos, sí, la casa parecía más que dispuesta a desmoronarse sobre ellos, como si hubiera estado esperando la oportunidad durante décadas, pero, ¿me haría eso libre? Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la ira y la claridad. Vi a Miguel, acurrucado, el hombre que una vez me había prometido un para siempre bajo las estrellas de la Sierra Nevada. Vi a doña Carmen, temblando, la mujer que se había burlado de mí momentos antes. Y me vi a mí misma, reflejada en los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, fuerte, viva y finalmente despierta. La tormenta en mi interior comenzó a calmarse gradualmente, como las olas del Mediterráneo después de un temporal. El poder que había despertado de forma tan violenta ahora se aquietaba, encontrando su lugar dentro de mí. Ya no era una explosión de rabia, sino una presencia constante, como una llama que siempre había estado ahí, esperando a ser avivada. Respiré profundamente y di un paso atrás, dejando que el poder dentro de mí se asentara. La casa se fue calmando, los temblores disminuyendo. El silencio que siguió fue casi tan sobrecogedor como el caos anterior. Solo se escuchaba el tintineo ocasional de algún cristal tardío cayendo al suelo y nuestras respiraciones agitadas. Esto se acabó, dije con calma. Ya no tenéis ningún control sobre mí. Miguel levantó la mirada, su rostro surcado por lágrimas y sudor. Abrió la boca para hablar, pero yo levanté una mano, silenciándolo. Ya había escuchado suficientes de sus palabras, de sus promesas, de sus disculpas vacías. No quiero tu arrepentimiento, Miguel, continué. Ni tus explicaciones. Lo que hiciste hoy reveló quién eres realmente. Y yo elijo no ser parte de eso. Doña Carmen se había puesto de pie, apoyándose pesadamente contra la pared. Su maquillaje corrido le daba un aspecto fantasmal, como una de esas pinturas negras de Goya que habíamos visto juntos en el Prado durante un viaje a Madrid. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente vieja, vulnerable. No puedes irte así, dijo, pero su voz carecía de la autoridad habitual. La gente hablará. Dirán cosas, sobre ti, sobre nosotros. Casi me reí ante su preocupación. Después de todo lo ocurrido, después de que su hijo me hubiera golpeado hasta dejarme inconsciente, su mayor temor seguía siendo el que dirán. El peso de las apariencias, de la reputación, del buen nombre de la familia. Que hablen, respondí simplemente. Ya no me importa. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo cada paso más ligero que el anterior. Antes de salir, me giré una última vez. Miguel seguía en el suelo, sus ojos fijos en mí con una mezcla de miedo y confusión. La arrogancia que siempre había definido su rostro había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto en él, respeto. No volváis a buscarme, dije. No intentéis contactarme. Esto ha terminado. Salí de la habitación y caminé por el pasillo largo que conducía a la escalera principal. Las fotografías de la familia de Miguel me observaban desde las paredes, generaciones de hombres serios con trajes oscuros y mujeres con sonrisas contenidas. Me pregunté cuántas de ellas habían sido felices realmente, cuántas habían vivido las vidas que querían en lugar de las que se esperaba de ellas. Al bajar las escaleras, me crucé con Rosa, la ama de llaves que llevaba décadas trabajando para la familia. Sus ojos se abrieron como platos al ver mi rostro magullado, mi labio partido, las manchas de sangre en mi blusa. Señorita Lucía, susurró, llevándose una mano a la boca. ¿Qué ha pasado? No respondí directamente. En cambio, tomé sus manos entre las mías y las apreté ligeramente. Cuídate, Rosa, le dije. Y no dejes que te quiten tu poder. Ella asintió lentamente, como si entendiera exactamente a qué me refería, aunque yo misma apenas comenzaba a comprenderlo. Por un instante, vi algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, como si ella también guardara secretos bajo su apariencia servicial. Atravesé el gran vestíbulo de mármol y salí por la puerta principal sin mirar atrás. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, haciendo que las flores brillaran como si estuvieran iluminadas desde dentro. El contraste con la oscuridad sofocante de la casa era casi doloroso. Caminé por el sendero de grava, pasando junto a los cipreses que flanqueaban la entrada.
Al llegar a la verja de hierro forjado, me detuve un momento. Podía sentir la casa a mis espaldas, vigilante, como si me observara marchar. Parte de mí quería volverse, lanzar un último hechizo, una maldición quizás. Pero ese no era el camino que mi abuela me había enseñado. El poder sin amor es destructivo, había dicho. Y tenía razón. La venganza solo me ataría más a ellos, creando un vínculo de odio tan fuerte como el que alguna vez había sido de amor. Empujé la pesada verja y salí a la calle. El pueblo se extendía frente a mí, las casas encaladas, la plaza con su fuente de piedra, el campanario de la iglesia recortándose contra el cielo. Todo parecía igual que siempre, pero yo había cambiado fundamentalmente. No tenía un plan claro. Mi apartamento estaba lleno de recuerdos de Miguel, regalos, fotografías, su cepillo de dientes junto al mío. No podía volver allí, no todavía. Y la biblioteca donde trabajaba, todos me conocían como la novia de Miguel, la chica afortunada que se iba a casar con el hijo del juez. ¿Cómo explicaría lo sucedido? ¿Quién me creería? Sin pensarlo demasiado, mis pasos me llevaron hacia la estación de autobuses. Era un edificio pequeño y destartalado, con un café adjunto donde los viajeros mataban el tiempo bebiendo café aguado. Entré y me acerqué al mostrador, donde un hombre mayor hojeaba un periódico deportivo. ¿A dónde va el próximo autobús?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. El hombre levantó la vista, sus ojos agrandándose momentáneamente al ver mi rostro magullado. Pero no hizo preguntas, algo por lo que le estaré eternamente agradecida. A Granada, respondió, consultando el reloj de pared. Sale en 20 minutos. Granada. La ciudad de la Alhambra, de Federico García Lorca, de las calles empinadas del Albaicín. Un lugar donde nadie me conocía, donde podría perderme entre turistas y estudiantes, donde podría comenzar de nuevo. Un billete, por favor, dije, sacando mi cartera. Tenía poco dinero, nunca me había preocupado por ahorrar, confiando ingenuamente en que mi futuro con Miguel estaba asegurado, pero sería suficiente para unos días, para encontrar un lugar donde quedarme, para respirar y decidir mi próximo paso. Mientras esperaba en el andén vacío, saqué mi teléfono móvil. Tenía varias llamadas perdidas de Miguel y un mensaje de mi madre preguntándome a qué hora pasaríamos a cenar el domingo. La vida normal continuaba, ajena al cataclismo que había sacudido la mía. Con dedos temblorosos, escribí un mensaje corto a mi hermana Marta, la única persona a quien sentía que podía confiar lo sucedido. Me voy por un tiempo. Estoy bien. Te llamaré cuando pueda. No le digas a nadie dónde estoy. /Content. Días después, me encontré en un pequeño hostal del barrio del Realejo en Granada. Era un edificio antiguo de 3 plantas con un patio interior lleno de macetas de geranios y un pequeño limonero. Mi habitación era sencilla, una cama, un armario desvencijado y una ventana que daba a una calle estrecha. Pero tenía algo que no había tenido en meses: paz. Cada mañana me despertaba con el sonido de las campanas de una iglesia cercana. Me sentaba en el borde de la cama y tocaba suavemente las heridas en mi rostro, sintiendo cómo iban sanando día a día, tanto las visibles como las cicatrices enterradas más profundamente. La dueña del hostal, Carmen, diferente en todos los aspectos a mi ex suegra del mismo nombre, nunca me preguntó sobre los moretones, pero dejaba un tazón de gazpacho y pan fresco frente a mi puerta cada mediodía. Para recuperar fuerzas, me dijo una vez, con una sonrisa compasiva: sea lo que sea que estés dejando atrás, niña, aquí estás a salvo. Por las tardes, caminaba por las calles empinadas del Albaicín, perdiéndome entre los callejones y miradores. Me sentaba en pequeñas plazas donde músicos callejeros tocaban flamenco, dejando que el sonido de las guitarras y el taconeo me llenaran, lavando el miedo y la rabia. A veces, me encontraba llorando sin razón aparente, otras, una risa inesperada brotaba de mí al ver a un gato callejero estirazándose al sol o a niños jugando con una pelota desgastada. Una semana después de mi llegada, llamé finalmente a mi hermana Marta. Hablamos durante horas, mi voz quebrándose mientras le contaba todo: los pequeños controles que habían comenzado poco después de nuestro compromiso, las críticas constantes, y finalmente, el golpe que lo cambió todo. También le hablé del poder que había despertado en mí, aunque de forma vaga, insegura de cómo explicar algo que yo misma apenas comprendía.
Siempre supe que eras especial, dijo Marta, su voz cálida a través del teléfono. Abuela Sofía solía decirlo cuando eras pequeña. Decía que tenías los ojos que ven, punto. ¿Y por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, sorprendida. Algunas cosas necesitan ser descubiertas por una misma, respondió simplemente. ¿Quieres que le cuente a mamá y papá dónde estás? Dudé. Nuestros padres adoraban a Miguel. Mi padre, especialmente, estaba orgulloso de que su hija fuera a casarse con alguien de buena familia. ¿Me creerían si les contaba la verdad? Todavía no, decidí. Necesito tiempo. Marta respetó mi decisión, prometiendo inventar alguna historia sobre un viaje improvisado con amigas. Antes de colgar, me hizo prometer que me cuidaría. Y Lucía, añadió, no tengas miedo de lo que hay dentro de ti. El don de la abuela no es una maldición. Es un escudo, no una espada. Sus palabras me acompañaron durante los días siguientes, mientras exploraba no solo Granada, sino también esta nueva versión de mí misma. Comencé a prestar atención a las sensaciones que había ignorado durante años, el cosquilleo en mis dedos cuando tocaba ciertas plantas, la forma en que podía sentir el estado de ánimo de las personas antes de que hablaran, la conexión inexplicable con los espacios antiguos de la ciudad. Una tarde, mientras recorría los jardines del Generalife, me encontré con una anciana sentada en un banco, dibujando con carboncillo en un cuaderno gastado. Me detuve a admirar su trabajo, paisajes del Albaicín con una precisión casi fotográfica. Ella levantó la mirada, sus ojos grises estudiándome con intensidad. «Tienes la marca», dijo sin preámbulos, señalando mi frente con un dedo manchado de carbón. «¿Perdón?», pregunté, instintivamente tocando mi frente. «No es algo que se vea con los ojos normales», continuó, cerrando su cuaderno. «Es el aura de alguien que ha despertado recientemente. Brillante, inestable todavía. Como una estrella recién nacida». Me senté junto a ella, atraída por una familiaridad que no podía explicar. Se presentó como esperanza, y durante las siguientes horas me habló de las mujeres como nosotras que habían existido desde siempre en España, curanderas, videntes, guardadoras de conocimientos antiguos. Mujeres que durante la Inquisición habían sido perseguidas, obligadas a esconder sus dones o pagar con sus vidas. Pero nunca pudieron extinguirnos por completo, sonrió, sus arrugas formando un mapa de años de sabiduría. Somos como el agua subterránea, siempre encontramos un camino para fluir, para salir a la superficie. Antes de despedirnos, me dio su dirección, una pequeña casa en el Sacromonte, invitándome a visitarla si quería aprender más. El poder sin guía es como un río sin cauce, advirtió. Hermoso pero peligroso. Esa noche, en mi habitación del hostal, comencé a escribir. Al principio solo eran frases sueltas, pensamientos fragmentados, recuerdos dolorosos. Pero pronto las palabras fluyeron con más facilidad, convirtiéndose en un torrente que no podía, ni quería, detener. Escribí sobre Miguel, sobre doña Carmen, sobre la casa que había temblado bajo mi rabia. Escribí sobre mi abuela Sofía y sus lecciones medio olvidadas. Escribí sobre el miedo y la liberación, sobre perder y encontrarme. Vertí mi historia en el papel, determinada a recordar y honrar a la mujer en la que me había convertido. Cada palabra era una afirmación, cada párrafo un paso hacia mi propia verdad. No sabía si alguien leería alguna vez estas páginas, pero no importaba. Estaba escribiendo para mí. Con el paso de los días, establecí una nueva rutina. Por las mañanas exploraba la ciudad, descubriendo rincones escondidos y cafés tranquilos donde podía sentarme a leer o simplemente observar la vida pasar. Por las tardes visitaba a Esperanza, quien pacientemente me enseñaba a controlar y canalizar mi energía, a distinguir entre el poder que construye y el que destruye. Todos tenemos luz y sombra, me explicó un día mientras preparábamos una infusión de hierbas en su pequeña cocina. El truco no es negar la sombra, sino entenderla, integrarla. Sin oscuridad, la luz no tendría significado. También comencé a buscar trabajo. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente, y aunque Marta se había ofrecido a enviarme dinero, quería valerme por mí misma. Finalmente, encontré empleo en una pequeña librería cerca de la universidad, un espacio acogedor lleno de libros usados y el aroma a café recién hecho.
El dueño, Javier, era un hombre callado y amable que no hizo preguntas cuando vio mi currículum improvisado con datos inventados. Solo necesito a alguien que ame los libros y trate bien a los clientes, dijo, dándome las llaves el primer día. El resto se aprende. Conocí a personas nuevas que me acogieron sin juicios. Claudia, una estudiante de historia del arte que venía cada mañana a tomar un café mientras hojeaba libros de pintura. Pablo, un profesor jubilado que buscaba primeras ediciones de poetas latinoamericanos. Rocío, una fotógrafa que había convertido el altillo de la librería en una pequeña galería. Personas que me veían por quien era ahora, no por quien había sido o por mi relación con alguien más. Una noche, casi 2 meses después de mi llegada a Granada, recibí una llamada de mi hermana. Miguel había estado preguntando por mí, visitando a mis padres repetidamente, incluso amenazando con presentar una denuncia por desaparición. Mis padres estaban preocupados, confundidos por mi repentina partida. Creo que es hora de que les digas la verdad, sugirió Marta suavemente. Esa misma semana, mis padres vinieron a Granada. Nos encontramos en un café cerca de la catedral, un lugar neutral lleno de turistas y el bullicio normal de una tarde de domingo. Al principio hubo lágrimas, reproches velados, preguntas que se atropellaban unas a otras. Pero entonces les mostré las fotografías que Marta había tomado de mis heridas antes de que sanaran por completo, les conté sobre los meses de control psicológico, sobre el golpe que finalmente me hizo despertar. Mi niña, sollozó mi madre, sus manos ásperas de costurera sosteniendo las mías. ¿Por qué no nos dijiste nada? La verdad era compleja, vergüenza, miedo al juicio, la ilusión de que las cosas mejorarían. Pero más que nada, la creencia de que debía soportarlo, arreglarlo, ser la buena novia que todas esperaban que fuera. Esto no es culpa tuya, dijo mi padre finalmente, su voz ronca de emoción contenida. Y no volverás con él. No mientras yo viva. Mientras estábamos allí, reunidos alrededor de una mesa con tazas de café enfriándose, sentí que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. Una puerta que se clausuraba y otra que se abría de par en par hacia un futuro que, aunque incierto, me pertenecía completamente. Esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación, me acerqué a la ventana y miré hacia la alhambra iluminada contra el cielo nocturno. Pensé en todas las vidas que se habían vivido dentro de esos muros antiguos, en los secretos y historias que guardaban sus piedras. Pensé en mi propia historia, todavía escribiéndose página a página, día a día. Nunca dejaré que nadie apague mi luz de nuevo, susurré a las estrellas, una promesa silenciosa llevada por el viento cálido de Granada. Y con esas palabras, me volví hacia el futuro, lista para comenzar la vida que siempre estuve destinada a vivir, /content.